Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a tener una charla súper interesante con Guada Sánchez. Ella es la autora de Yo me transformo, ella es psicóloga, divulgadora y además está especializada en terapias de grupo con mujeres y es un lujazo tenerla porque ya he estado con ella hablando un rato largo, pero más todavía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada de estar aquí. Bueno, lo estábamos comentando antes, el tema del bienestar emocional, toda la salud mental está abriendo melones súper interesantes y se hablan de muchos conceptos y lo decía también Guada, se pasa a veces de puntillas porque hay mucho de lo que hablar y queremos hablar de todo, entonces tenía que elegir algo. Me apetecía mucho hablar de ella con ella sobre la herida, sobre la autoestima, sobre muchos conceptos, pero hay uno que no lo conocía mucho y que ella lo trata en este libro y es lo de la regulación y la corregulación. He entendido un poco que es un poco también porque somos como seres sociales y a partir de ahí qué interesante es también regularnos energética, emocional y en todos los sentidos psicológicamente con quien tenemos cerca, pero aquí soy toda oídos contigo. Pues creo que para entender el tema de la corregulación, algo que nos ayuda es a entender que somos un sistema. Un cuerpo, igual que un coche, pues un cuerpo es un sistema con sus diferentes variables y el sistema nervioso sería el sistema que está gestionando todo lo que está pasando a nivel interno. Pero este sistema está en constante interacción con el mundo exterior y una parte muy importante del mundo exterior para los humanos es otros humanos. Entonces nuestro sistema nervioso, que al final es energía y que alimentamos con la comida y que recargamos durmiendo, y comienzo hablando en el libro de autorregulación, de un poco del sistema nervioso para que entendamos como esos principios. Tiene esa tarea de estar gestionándose constantemente. Tú y yo ahora mismo estamos respirando y no lo estamos pensando. Yo estoy pensando en ti y en esta conversación, pero aquí hay un montón de cosas pasando a nivel interno para que yo pueda respirar y igualmente contigo. Entonces es una máquina de carne y gran parte de la gestión de esa máquina, de este sistema, es la parte social. Los humanos somos sociales desde el inicio, a nivel evolutivo es algo que nos ha permitido estar aquí. Los Homo sapiens y hace poco fui a México al Museo de Antropología y estaban todos los homos ahí, ¿no? Y el Homo sapiens es el único que ha sobrevivido y era como, ¡guau, qué fuerte!, ¿no? ¿Qué había diferente? Y era lo social y el cerebro y lo complejos que somos. Entonces, parte de cómo se regula nuestro sistema es con otras personas. El mayor regulador del sistema nervioso es otra persona. ¿Sí? Y de hecho, lo hablábamos antes, lo primero que hacemos al nacer es que nos pongan en los brazos de nuestras mamás, el piel con piel, el sentir ese corazón y automáticamente el bebé empieza a regularse con mamá. O sea, lo primero que hacemos, de hecho, es que nacemos en relación, es que es muy loco, lo tenemos normalizado, pero nacemos dentro de otro humano. O sea, nacemos ya corregulados por mamá que me alimenta. Entonces, la importancia de cómo nos corregulamos con otras personas, desde la parte más física, como me puede energizar estar hablando contigo, hasta la parte más emocional o psicológica, pues es como fundamental, yo creo que a la hora de entender nuestro bienestar. Como me ha venido a la cabeza de repente, claro, si hay una distorsión en esa regulación o en esa corregulación, nos perdemos mucho. Nos perdemos el poder darnos a los demás y nos perdemos también recibir del otro o comunicarnos de una forma menos verbal y más energética, ¿no? Pues de hecho, algo que es clave a la hora de entender la corregulación es que no es constante y que las rupturas relacionales son parte de toda relación y esto pasa desde el inicio de la vida. De hecho, es muy interesante, hay varios autores estudiando esto, graban la interacción de los bebés con sus mamás. La graban a tiempo real, justo hablo de esto en el libro, y fotograma a fotograma van analizando la reacción del bebé y la mamá para analizar a tiempo real esa corregulación. ¿Y qué pasa? Que rupturas constantes. O sea, en todo momento
mamá no puede estar 100%, y yo creo que esa es una de las primeras lecciones inconscientes de la vida que hacemos, es mi mamá no puede estar aquí 100%, este ser que adoro no puede estar todo el rato pendiente de mí porque tiene que ir al baño, porque tiene que comer y porque tiene que trabajar, y conforme vamos creciendo y nuestro cerebro empieza a ser más complejo y a recibir información, empecemos a entender esa realidad, pero empieza desde muy pequeñitas, y en estos estudios se ve como esas rupturas relacionales, el bebé está todo el rato regulándose. De hecho, un movimiento muy típico de los bebés es este gesto hacia atrás, que es regulador, y mamá a veces no sabe dónde estoy o no es capaz de calmarme. Por ejemplo, los bebés tienen cólicos, y en ese momento es muy difícil a una mamá corregular a su bebé porque tiene dolor y no puede. Entonces hay veces que mamá no puede corregularme, mamá no va a poder calmarme, y es como una lección que el bebé va aprendiendo, y el 70% de las veces se recupera en cuestión de minutos. Hay una reparación, y esta reparación es fundamental a la hora de entender cualquier relación, tanto de mamá con bebé, que es la más sencilla como que podemos entender así a nivel simple, hasta como adultos que ya nos metemos en 80.000 melones. Pero claro, la interpretación de esa corregulación puede también crear una necesidad, es decir, Claro. Yo puedo estar necesitando estar corregulada contigo todo el tiempo, y aquí vienen ya las expectativas y así nos va, querida, sí, ¿no? Sí. Si yo dependo 100% de ti para regular mi sistema, probablemente se podría dar lo que llamamos dependencia emocional. Es decir, mi sistema nervioso no ha desarrollado la capacidad de que yo tenga recursos para poder autorregularme. Me gusta mucho usar esa palabra, pero podríamos decir para poder calmarme, para poder desestresarme, para poder navegar una situación que me es difícil. Si yo no he desarrollado eso, que es esto que empieza con mamá desde muy pequeña, que mamá me va a ayudar a que yo me pueda regular. De hecho, la base de la autorregulación es la corregulación con mamá. Entonces, si mamá no está ahí, y esto pasa a veces en situaciones donde hay negligencia emocional, pueden pasar dos cosas. Y aquí entran un poco los estilos de apego, que también es un concepto un poco inventado por la psicología, pero que nos puede ayudar a entender como metáfora algunas cosas complejas. Pueden pasar dos cosas. Si yo no he aprendido a autorregularme, que te busque constantemente a ti para regularme, o sea, que yo dependa de ti para yo poder estar tranquila, y es ahí donde se daría ese apego ansioso que se habla, o que yo apague mi sistema y no te necesite. Y entonces me disminuye el volumen de mi estado emocional, o me desconecte un poquito de él a través de diferentes cosas. Una puede ser el trabajo, y así no te necesito. Entonces, si yo no he desarrollado las habilidades internas para poder regularme, calmarme, gestionar el estrés a lo largo de mi vida, puede ser que de adulta tenga relaciones disfuncionales. Por tanto, es importante también desarrollar la autorregulación para también ser emocionalmente independientes y capaces. Sí. Y a la vez entrar en esa corregulación de manera gustosa a lo largo de la vida, porque las relaciones nos dan muchísimo. O sea, yo puedo salir ahora de una habitación y irme allá a tomarme mi cafetico, estar a gusto, o irme a meditar, o irme a yoga, y luego me voy con mi amiga a estar 2 horas súper a gusto también, y ahí entro en relación. Y ambos lugares son muy sanos y muy funcionales. Y tener capacidad para entrar en los dos cuando yo lo necesite sería esa flexibilidad que estamos buscando, que daría a nuestro sistema la capacidad de acercarse a ese bienestar o ese balance. Estoy interpretándolo, Guada, como si fuera una... Bueno, ahora tú me corriges y me dices, pues sí, el concepto sí, pero como una conexión energética o una sincronicidad o estar en la misma frecuencia, estas cosas que se hablan así un poco como generales, ¿no? Es que vibramos en la misma onda y nos entendemos muy bien, pero puede pasar que todo lo contrario, que Claro. yo me lleve muy bien contigo, seamos súper buenas amigas, pero que estemos en frecuencias u ondas o conexiones distintas, ¿no? Sí, ¿Puede ser? Se puede hablar de esto, y hay gente que lo va a entender de esta manera, va a depender de la personalidad. Las personalidades más espirituales pueden hacer sentido esto que estamos contando desde ese lugar más místico.
Yo soy más científica, me gusta eso, bajarlo y ahí podríamos decir que, pues que tu psicología o tu manera de entender el mundo y el mío, vamos a bajarlo a un momento concreto, ¿vale? Nos vamos a tomar un café. Y yo soy, imagínate, un poco desastre y llego tarde. Por mi personalidad, puede ser que sea menos estructurada, puede ser que tenga algo de trastorno de atención y me cuesta gestionar el tiempo, y a lo mejor tú eres más organizada y este perfil se sentirá que le resuenan 80.000 personas. O sea, esto puede pasar con mi hermano, con mi madre, con mi amiga, y puedes estar en un lado o en otro. Y entonces yo llego tarde, en ese momento a ti que te gusta estar en punto y que a lo mejor tienes pocos minutos, eso no te gusta. Una vez vale, pero... Y varias no. Y me lo cuentas y ahí no estamos sincronizadas. Podemos usar ese término que has usado, pero lo podemos bajar a tierra. Es que para ti es importante la estructura y yo no lo estoy teniendo en cuenta. Entonces ahí puede haber una pequeña ruptura. Es más, me pregunto cuántas rupturas relacionales hay por pequeños temas como estos. O porque no me atrevo a decirte, oye, Guada, que es que siempre vienes tarde y me da rabia, porque para mí el que llegues tarde es como si me faltaras al respeto, no valores mi tiempo, y tú dices, ahí va, pues yo no me había dado cuenta de esta. Claro. Pues a ver, menos mal que me lo has dicho. O no decirte nada y decir a la Guada, yo no quedo más con ella, porque tal. Esto que estás diciendo es ultra típico. Y la reparación sería que tú puedas, y esto es lo bonito de la reparación y la corregulación, y ahí nos estaríamos corregulando si tú me lo dices a mí y me ayudas a entender tu mundo interno. Y ahora ahí me conectas con tu mundo interno. O eres vulnerable, esto hemos puesto un ejemplo pequeñito, pero podemos poner cualquiera. Una pelea con una pareja, un día con mi madre que en Navidad, de estos momentos preparando la comida, que me dice algo que compañeros de trabajo, compañeros de piso, donde esto que yo necesito y que yo soy entra en choque con lo que tú eres. Y la manera de reparar, que es lo que yo animaría a la gente que haga, es más, si aprendiéramos a reparar a nivel global, si desarrollábamos la capacidad de reparar, viviríamos una sociedad mucho más bonita. Esto significa tener una inteligencia emocional suficiente para verbalizar lo que yo percibo de tu mundo, contarte el mío y llegar a un punto en común, porque no siempre se entiende del todo. Si esto lo pudiéramos entrenar con directivas, directivos, jefes de equipo, entrenadoras, entrenadores, políticos que llevan el mundo con nosotros mismos, esto sería un puntazo. Sería una maravilla, y de hecho en la empresa se trabaja mucho en eso, y en el día a día cada vez llamamos más a esto expresar límites y necesidades, así como título. Para que la gente le resuene cuál sería un primer camino a acercarse a reparar, o sea, expresar lo que tú necesitas, expresar un poquito de tu mapa interno, decir, pues a mí me pasa esto, ayudarme a mí a entenderte, y ahí ya estamos entonadas. ¿Y qué pasa ahí? Además, que las relaciones se hacen más sólidas, esas conversaciones sanadoras, que es como, y acabamos de crear seguridad relacional, que es lo que estamos buscando todo el rato en relación, seguridad. Entonces, si tú a mí me explicas un poquito quién eres y qué sientes, y yo te digo, y yo tomo responsabilidad y pido disculpas y te explico por qué, acabamos de crear seguridad en este vínculo, y eso es lo que estamos buscando todo el rato los humanos. Quizá el mayor enemigo sería el ego, el miedo, el sentir que si me abro a ti y te muestro un poco mi percepción del mundo, quizás tú no me aceptes. Aquí hay muchas cosillas ahí. Sí. Pues uno de los mayores enemigos podría ser que yo nunca he aprendido a hacer eso. Yo no tengo la experiencia interna de qué es corregular, porque a lo mejor en mi casa, cuando había un problema, había silencio y no se hablaba. O en mi casa, cuando había un problema, había gritos, y era ver quién tenía razón. Entonces no tengo un ejemplo vivo de qué era ser vulnerable y explicar lo que necesitaba. Es más, yo soy millennial, la generación de mis padres, el tema de límites y necesidades, esto es nuevo, esto no se hablaba antes, pero es que te vas a la época de mi abuela, ni límites ni necesidades, se decía ni arriba ni arriba, o sea, ni para arriba ni para abajo, no había, mi madre estuvo en la escuela con la dictadura, ahí no había límites, ahí no había negociación, ahí había blancos y negros y las cosas son como son. Entonces, también un poco para quitarnos la culpa y validar el que no sepamos, es que venimos de una cultura que no nos lo ha enseñado. Entonces, como que hay que aprenderlo ahora. Yo diría que ese es el primer enemigo, que no está en la cultura.
Y luego, conforme empezamos a hacerlo, el siguiente enemigo que me encuentro pues son pues las heridas, que también hablo de ellas en el libro, todos esos miedos de si yo muestro quién soy, me van a rechazar. O si yo muestro quién soy, van a decir que pesa, siempre con el mismo tema, o se van a ir y el vínculo se va a romper. Y fíjate, es todo lo contrario, es el camino para crear seguridad relacional. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que esto es un mundo, pero explícame también, en la medida en la que se pueda, cuáles son las claves para regular y regular bien y por dónde se empieza. Pues yo animaría a la gente al autoconocimiento. Es muy difícil que yo te explique quién soy si yo no lo sé. Entonces, el primer paso sería un poco echar la mirada hacia adentro y empezar a poner luz en ese mapa interno. De hecho, el libro está escrito como un mapa y yo creo que quería como que la gente pudiera empezar a escribir su propio mapa interno, o sea, y empezar a ponerle palabras, vocabulario y un poco de luz a quién soy. Ahí pequeños caminos, sí, rutas. Pequeños mapitas, sí. Sí, está muy Entonces, bien. un poco con esa metáfora, el poder empezar, yo lo veo como cuando está todo apagado y empiezas a poner luz y entonces empiezas a ver qué hay ahí o luz en el camino. Entonces crear ese mapa donde tú empiezas a ponerle nombre a tus propias cosas y ahí te vas a encontrar con las heridas, con tus piedrecicas, con esos dolores que a lo mejor has dejado a un lado o que sí eres consciente de ellos pero no has procesado, o a lo mejor llevas un tiempo en terapia y sí lo has hecho, ¿no? Pero empezar a poder entender tu mapa interno y a cómo manejarte y ahí poder poner en palabras cuáles son tus necesidades y cuáles son tus límites y cuál es un poquito tu historia. Y cuando tú empiezas a tener eso más claro, te va a ser más fácil poder comentar, decírselo y expresárselo al de delante. Y cuando empiezas a mirar hacia adentro también, te das cuenta de tus heridas y puedes empezar a sanarlas y eso también te va a ayudar a que cuando te encuentres con otro puedas romper a veces esas barreras que tal vez te impidan el poder ser vulnerable. Nos da mucho miedo ser vulnerables con otras personas. Sí. Hay esta idea inconsciente de que si soy vulnerable me van a hacer daño, de que si soy vulnerable es lo peor que puede pasar. Es una creencia inconsciente arraigada desde épocas primitivas, ¿no? De no mostrar mis debilidades porque entonces me quedo más floja, entonces no sobrevivo, ¿no? Sí. Me gusta que lo hayas llevado hasta hacia atrás porque tiene sentido y la vulnerabilidad en ciertas épocas de nuestra evolución probablemente es que era funcional no enseñarla porque no nos venía bien, pero a día de hoy las cosas son mucho más complejas. Es curioso porque el sistema nervioso no ha evolucionado a la velocidad que ha evolucionado la sociedad. Entonces nos encontramos con un sistema a veces un poco ortopédico que no siempre es acoplado a la complejidad social que hay a día de hoy. Y con que te vayas 500 años atrás, que no es tanto, a lo que tenemos ahora nos estamos relacionando con miles, que tú y yo estemos aquí, hace 100 años, si no vivíamos en la misma plaza del pueblo, eso no era posible. Entonces, de repente, el sistema social, eso que nos corregula, que son los demás, se convierte mucho, esa red es mucho más compleja que antes. Y no siempre tenemos las herramientas para... Entonces, sí es verdad que tenemos ciertas herencias, tanto de nuestros abuelos como de un poquito más atrás, donde el mensaje de ser vulnerable no ha sido nunca... El mensaje que no ha sido bien, no ha sido lo que buscar. Qué bueno. Y qué bueno que estemos empezando a hacer un poquito hueco cada vez más a eso, porque yo creo que la vulnerabilidad, es decir, yo poder ser yo ahora mismo, yo así, tal cual, con mis cosas preciosas y mis oscuridades, es lo que va a crear seguridad para ti. Que yo te pueda decir quién soy sin esconderte nada, crea seguridad. Sí, porque así sea lo que atenerme o a lo que aprovechar y decir, ostras, tienes todo esto aquí, ¿no? Es un regalo también, ¿eh? Sí. Y creo que una persona que hace ese voto de confianza, ¿no? También tienes que valorarlo y apreciarlo. Sí. O sea que... ¿Y qué crees que pasa cuando estamos rodeadas de personas que nos hacen sentir seguras? Ostras, que tú también estás fluyendo mucho mejor para creatividad, para entregarte más, siendo más tú y encontrarte a la vez en un camino en el que puedes encontrar mejor tu esencia verdadera, que es lo que intentamos, ¿no? Sí. Yo creo que cuando estamos ahí es cuando están todos los ingredientes para que podamos ahí como florecer y conectar con nuestras partes más bonitas.
me ha venido de repente también que tú has dicho, jo, yo soy millennial, sí que es verdad que hablar de las emociones y de regularlas y de contarnos está muy en boca de esta generación tan bonita que está llegando, ¿no? De toda esta gente, incluso los centennials, que hay muchas, me dan unas sorpresas preciosas. Pero incluso entre la gente más joven todavía hay una separación muy grande, hay una diferencia muy grande entre el que sabe verbalizar, el que se lo ocurra, el que se pregunta, el que se cuestiona sobre sí mismo, el que se propone cosas, el que celebra cada insight que tiene, cada descubrimiento interno, y el que está por uvas. Ya. Y aparte, no solamente no quiere, sino que no sabe ni por dónde le va el aire. Entonces, yo creo que ahí va a ser difícil que se corregulen las dos tipologías de personas o las miles que hay, ¿no? El que es verdaderamente consciente y está por ello, y el que no ni siquiera se había percatado de que existe esa posibilidad. Yo creo que algo que me ha enseñado mucho viajar, que he vivido en varios países en los últimos 12 años, he vivido en 8 países, en diferentes continentes, y algo que he aprendido ahí es la importancia del contexto. Todo esto que hablamos tan guay y tan precioso, cuando yo vivía en Vietnam hace 4 años, mi vecino de enfrente era un señor que vivía pues, en una habitación más pequeña que esta, con su mujer, y yo cada mañana me los encontraba cuando iba a la universidad a dar clase con su orinal, porque no tenían baño, y lo echaba ahí en la tubería, ¿no? Y me decía cada mañana ahí, Xin chao, que es hola en vietnamita, súper bonito, con la sonrisa más grande, un señor que vivía en 2 metros cuadrados de habitación y se sentaba ahí a vender el té de la esquina donde pasaban 800.000 motos, o sea, un lugar hostil, que en su sonrisa no se veía hostil. Pero ¿cómo voy yo a contarle a este señor esto? Que a lo mejor sabía perfectamente lo que era corregularse de una manera inconsciente con su mujer. Pero entonces la importancia del contexto y la educación. Al final, aunque sí que hay excepciones y hay gente muy resiliente que en contextos muy hostiles, esto es un pequeño porcentaje, son capaces de salirse de su contexto para estudiar y convertirse casi en héroes, porque a menudo vuelven a sus propias comunidades a ayudarlas. El otro 80% va a ser un poco víctima o resultado o consecuencia de lo que tiene en su contexto. O sea, a mí nadie me habla del sistema nervioso, o sea, a mí nadie me habla del bienestar. Si yo lo que tengo que hacer es levantarme cada día a ver cómo consigo, yo acabo de volver de México también, unos pesos para que comamos hoy, pues no hay espacio para esto. Entonces, un poco de cara a esa diferencia que podemos ver, si ahora lo llevamos a España, tanto cultural, educativa, pues lo ideal, un poco como solución, que llevemos esto cada vez más a las escuelas, que cada vez más el propio Estado se encargue de o tome conciencia de la importancia del bienestar y que lo podamos expandirlo lo más posible. Entonces, cuanto más pequeñitos empecemos a hablar de esto en las escuelas, en los lugares públicos, pues mejor para crear ese contexto que ponga las semillas para que como adultos podamos desarrollar estas herramientas. Sí, porque si no vamos por la vida a la defensiva, porque ni siquiera sabemos lo que nos pasa y luego nos cuesta mucho poner la palabra concisa y exacta a esa emoción. Primero porque a veces estamos totalmente atorados, es complicado, ¿no? Pero en otras porque no hemos utilizado ese vocabulario que nos permite expresarnos y decir te necesito, o sí, tengo miedo, sí, o percibo que estás inquieta, en qué te puedo ayudar. Y si no es con la palabra, con la presencia, ¿no? De tomarnos nuestro tiempo, mirarte y decirte estoy aquí, sí, estoy para ti, no sé qué es, pero estoy, ¿no? Sí, es un lenguaje al final. Yo le digo a mis pacientes, hablamos español y no chino porque hemos nacido en España y no en China. Y tú hablas un lenguaje emocional y no otro porque en tu casa se habla un lenguaje emocional y en España se habla un lenguaje emocional. Y en el norte y en el sur se hablan diferentes lenguajes sociales. Entonces, es un lenguaje y lo esperanzador de esto es que los lenguajes se aprenden y se puede aprender. Entonces, no hay nada escrito en piedra. Hay algo en neurociencia que se habla mucho, un concepto cada vez más, y es la neuroplasticidad, y esto a nivel psicológico también es así. O sea, la plasticidad, la capacidad que tenemos de aprender, y el ser humano tiene de hacerse updates, de reinventarse y de reescribirse, y decirle un poco a la gente que sea donde sea que estás, siempre tienes la capacidad de aprender y de reescribir parte de tu historia y un poco darles ahí
la esperanza y la responsabilidad a la vez. Me imagino que trabajas sobre todo con gente más joven, 20, 30 o más adultos. Pues trabajo más con 30, 40. De hecho, en general en terapia hay una tendencia a no ir al psicólogo hasta que estoy mal. O sea, hay más una tendencia a curar que a prevenir. Que yo diría que incluso en la medicina también pasa en nuestro país. Yo animaría a la gente a prevenir. Entonces, normalmente a los 20 no siempre hemos petado aún. Suele pasar en la mitad de los 20, entre 25 y 30 solemos tener ahí una crisis. Esto hablo de la mayoría, hay de todo, obviamente, hay casos para todo, pero así que me encuentro con un mayor número de mujeres que están buscando trabajarse a sí mismas en los 30, 40, también por temas económicos. Con 20 aún eres dependiente. Entonces, pero sí animo a las personas a que vean a la psicología no como una tirita, una cura a nada, sino como una manera de vivir y de relacionarse consigo mismas y consigo mismos. A los 25, que decías tú, ahí están todavía las personas bastante perdidas. Y tengo la sensación de que son conscientes de ello, pero que les estamos ayudando poco. No sé si es a consecuencia de la pandemia o porque están empezando a ser un poco más capaces de verbalizar lo que les pasa. Hay mucha como tristeza, hay mucha conciencia de que hay que acompañar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hay dos cosas. Una, yo un poco poniendo una mirada optimista, creo que lo poco que le estamos ayudando es un poquito más que antes. Bueno. O sea, como que antes ni se hablaba. Ahora por lo menos se habla. Entonces creo que necesitamos mucho más, pero por lo menos, aunque sean incluso a través de las redes, están empezando a tener espacios, empieza a haber lugares, empieza a haber referentes que hablan de salud mental. Cuando antes mi padre es psicólogo, en la época, hace 10 años, 20, solo iba a psicólogos y estaban mal. Tú no ibas al psicólogo si estabas bien. Que hoy en día también mucha gente no se lo puede permitir, que también, es una faena. También es cierto, o sea, también es un tema de recursos. Y por otro lado, estas nuevas generaciones se están encontrando con una realidad que la mía no se encontró, que es las redes y el bullying a través de las redes. Compararse. Buah, eso sí. Valgo tantos likes tengo, si no tengo likes no gusto, no caigo bien, no valgo y ¡guau! Y yo creo que todo eso como que está empezando a verse ahora y además está por ver en las nuevas generaciones ya que han sido 100% online. Instagram en España sobre todo, o TikTok, todas las redes sociales, empezó a llegar a todos los sitios hace 6 o 7 años, no tanto. Entonces, los niños que vayan a cultivarse con ese lugar desde el inicio, creo que vamos a empezar a ver problemáticas de aquí hacia adelante que no habíamos visto antes y que los ponen en un lugar muy, muy, muy vulnerable. Y nuevo y desconocido para vosotros, profesionales también, ¿eh? Sí. Son como nuevos patrones, nuevas cosas que van a suceder por ahí, ¿no? Sí. Porque es un nuevo espacio relacional con el que se están dando dinámicas nuevas y que van a traer como problemáticas nuevas. Totalmente. Sí. Antes de terminar y de darte millones de gracias por estar aquí, querida Guada, voy a aprovechar también para hablar un poquito de eso que haces de terapia grupal con mujeres. Mujeres, universo mujer, que me parece apasionante en muchos sentidos porque, bueno, pues también tenemos una forma diversa de ver el mundo, ni mejor ni peor. ¿Qué te encuentras ahí? ¿Qué conclusiones estás sacando cuando trabajas con grupos de mujeres? Pues es muy bonito, porque si es bonito corregularte con una persona, imagínate corregularte con 6. O sea, la magia que pasa cuando sientes que estás en sintonía con otras 6 mujeres que te están sosteniendo y te están validando y te están haciendo de espejo, es como muy, muy, muy bonito. Yo estoy súper agradecida y es algo que continúo haciendo porque además como profesional lo disfruto un montón. Y la fuerza de la terapia grupal es que es crear un contexto seguro, que además no solo es 1 a 1, porque en terapia estamos acostumbradas a que obviamente mi psicóloga está ahí para sostenerme y ha estudiado esto y es una profesional, pero cuando tienes otras 6 mujeres que no, pero que también te están validando, es como súper potente. Y hay algo muy bonito que pasa cuando nos juntamos los humanos a validarnos y a crecer juntos, y en concreto las mujeres. O en concreto cualquier grupo que te resuena,
O sea, cualquier grupo con el que te ves reflejada de alguna manera, y al final las mujeres tenemos ciertas problemáticas, ciertas historias, y entonces es muy bonito y me encuentro pues de todo, pero lo que diría es la capacidad que tenemos de sanar en grupo y juntos. Sí, me apetecía también sacar esta colación porque me emociona mucho que estés haciendo este trabajo, me parece necesario, hermoso y seguro que también que aporta muchísimo, ¿no? Así que gracias. No sé, ¿quieres añadir algo más ya que estamos aquí? Pues nada, que mil gracias por estar aquí, por crear este espacio, por construir espacios donde hablamos de estas cosas que son tan importantes, por haberme corregulado hoy contigo y nada, agradecida. Y a ti gracias por mostrarme muchas cosas, visiones distintas, lo que hemos peloteado juntas, por este libro también, ¿por qué no? Porque siempre os invito a que traigáis eso que tenéis entre manos. Te seguiré la pista, querida, es un gustazo escucharte y ver tu visión de cómo se puede acompañar a las personas a estar mejor. Igualmente, Gracias, Bella.